A veces es sencillo, en otras circunstancias nos toca pelear un poco más, pero al final la justicia nos acompaña a diario. Señores, tenemos otro caso para ganar. Doctor Ley. Buenas noches, mis estimados amigos, bienvenidos a tu programa Doctor Ley. En esta noche tenemos la ocasión importante de conversar sobre un tema bastante complicado dentro de la justicia ecuatoriana y de las leyes ecuatorianas. Esto es, como les dije, la mala práctica médica de los profesionales de la salud. Tenemos una invitada, Isabel, que es una chica de 28 años que al asistir a una consulta médica, esta doctora que le operó, lo que le hizo fue ofrecerle mil maravillas y en el momento de los resultados que los tenemos ahora, prácticamente ha acabado con la vida, con la confianza y con la autosuficiencia de Isabel. Bienvenida, Isabel. Buenas noches. Hola, Paul. Buenas noches. Gracias por invitarme a tu programa. Por nada. Es importante, vamos a tener en este momento un reportaje que nos va a hacer entender cómo funciona este tema de la mala práctica y cómo se ha desarrollado, incluso de ser posible estadísticamente, con los casos que nos han llegado a Doctor Ley y cómo podemos superarlos. Vamos con el reportaje. En los últimos años se ha popularizado la cirugía plástica entre las personas que buscan lucir un mejor aspecto. Sin embargo, esa búsqueda también ha logrado que muchos médicos crucen la línea y sus resultados han dejado mucho que desear y en ocasiones dañado la vida de los pacientes. Existen casos en donde estos han perdido hasta la vida, como el reciente caso de Yerli M., policía nacional de 21 años que falleció tras someterse a una cirugía estética en una clínica particular de Santo Domingo de los Áchilas, en donde existen muchas interrogantes al respecto del motivo de su deceso. Pero este caso no es el único. Año a año, cientos de pacientes son víctimas de malos procedimientos o malos resultados en sus cirugías. Influencer perdió la vida después de someterse a una cirugía estética. Tenía 30 años. Condenan por homicidio a una cirujana plástica de Quito que no tenía título profesional adecuado. Nariz se volvió negra tras de una cirugía plástica. Son algunos de los titulares que podemos encontrar en los medios. Y aunque lucir bien es una decisión personal, es importante que se investigue al médico antes de hacerse una cirugía o en el caso de que algo no salga bien, estemos preparados para pelear por nuestros derechos, porque con la salud no se juega. No se deje llevar por likes, ni por el número de seguidores. Pregunte en grupos, comente en foros si saben de los resultados del especialista. Si conocen pacientes, que les den referencia antes de caer en manos de alguien que, recuerde, tendrá su salud, su imagen y su vida. Informó para Doctor Ley, Ámbar Proaño. Como acabamos de ver, los casos de mala práctica médica son más comunes de lo que parece. Es por eso que hoy hemos invitado a esta persona para que nos cuente de su propia boca qué es lo que le ha tocado seguir y cuál es la pesadilla a la cual se ha visto sometida por esta mala profesional a la cual simplemente hoy le deja más dudas que respuestas. Isabel, bienvenida nuevamente. Quiero que por favor le comentes a nuestra audiencia cómo fue que tú llegaste a las puertas de esta doctora. Bueno, yo le había consultado por redes sociales básicamente a ella. Tú sabes que hoy en día te llega un montón de publicidad, te sale doctor tras doctor. Entonces la primera vez que yo acudí donde esta doctora fue porque, claro, veía cómo había hecho sus cirugías, prácticamente era una niña, entonces como confié ciegamente, acudí a una cita y sí, o sea, fue así como yo llegué prácticamente donde la doctora. En el momento que llegaste, Isabel, donde esta doctora, tú lo que buscaste o lo que tenías era la operación en sí que te realizó, ¿o cómo fue ese dato específico? No, realmente lo que yo quería es una bichectomía. Yo fui por una bichectomía. Era lo que yo quería hacerme. Sin embargo, cuando estuve ahí con ella, fue como muy... incisiva. Me insistió un montón en que mi nariz no lucía bien, en que mi nariz era demasiado gorda, en que podía mejorar mi nariz de alguna manera.
Y fue tan insistente que me prometió que me dejaría la nariz súper fina y que mejoraría la armonía de mi rostro, digámoslo así. Entonces sí, me dejé convencer. En ese momento dije, bueno, en realidad iba por una cosa, terminé por otra, terminé operándome otra completamente diferente. Como Isabel, hay muchos casos de ecuatorianos y ecuatorianas que lastimosamente, confiando en los profesionales de la salud, en este caso en cirujanos estéticos, lo que hacen es malograr su vida y tener resultados bastante complicados. Recordemos que en este momento estamos frente, y es de conocimiento nacional, frente al caso de una señorita policía, la cual fue por una mini liposucción a una clínica de Santo Domingo de los Colorados y jamás salió. Ese es el caso de una persona que lastimosamente ha fallecido. Estamos acá, gracias a Dios, contigo y quiero que nos comentes algo. En esta clínica que a ti te operaron, ¿tenían, por ejemplo, terapia intensiva o te operaron en una clínica? ¿Dónde te operó esta doctora? No, la verdad es que cuando me operaron parecía uno de estos centros estéticos en los que tú vas a hacerte las mascarillas para la cara. O sea, yo no vi algo como tan profesional como cuando vas y te operas en un quirófano que sabes que de verdad es muy seguro. Sin embargo, sí, hoy en día me arrepiento totalmente al ver esto, no haber salido corriendo en su momento, el haberme quedado, era algo que ya había cancelado. Entonces, el engañarle a una persona prometiéndole un resultado y obteniendo otro, solo esto ya es un delito. Pero además, si es que este mal profesional, en este caso la doctora cirujana estética que le hizo esta intervención a Isabel, no desea reconocer todos los derechos que tiene ella, estamos listos para poder actuar de manera penal en caso y en contra de ella. No puede ser posible, señores televidentes y amigos oyentes, que estos casos se puedan dar. Se supone que los médicos tienen un juramento hipocrático y es un juramento que promete la protección de la vida de las personas y no únicamente el enriquecimiento económico de profesionales que son desde todo punto de vista inescrupulosos y que hoy por hoy lo que está causando es que no solo Isabel, sino que muchas personas tengan este problema. Y este problema, en el caso de Isabel, es que tiene destrozada su nariz cuando tenía una nariz normal. Y por esta profesional, lastimosamente hoy, está pagando, lógicamente, solo la paciente, y si se quiere decir así, solo la cliente, los platos rotos. Ahora, Isabel, en algún momento cuando se dieron estas situaciones, ¿tú hablaste con esta doctora? ¿Le dijiste que no estabas contenta? ¿Le dijiste que tenías un mal resultado en tu nariz? Sí, completamente. Como es lógico, yo acudí a las consultas que teníamos semana tras semana porque mi nariz lució completamente igual, incluso peor porque la nariz ya la tenía súper dura. Entonces ya no respiraba bien ni por este lado. Cuando le comenté mi malestar, me dijo, tranquila, podemos solucionarlo con otra cirugía. Pero obviamente tenía que asumir yo el valor de la nueva cirugía, asumir el costo del quirófano nuevamente. Entonces obviamente no estuve de acuerdo, pero nunca se hizo caso a mis reclamos. De hecho me quedé, puedo decirte que me abandonó en el consultorio, se fue, no me dio ninguna explicación y me dejó con la secretaria. Imagínate, para mí me quedé solita, sin alguna ayuda, completamente sin saber ni qué hacer, qué rumbo tomar. Yo no respiraba, mi nariz dura. ¿A quién le reclamo? Si la persona a la que tenía que reclamarle me dejó ahí sola. ¿Cómo puede ser posible que personas que dicen ser doctores, que personas que dicen ser médicos, en este caso cirujanos estéticos, lo que busquen es simplemente un beneficio económico y lo que tengan en cuenta es que la responsabilidad de un profesional no termina solo con la operación, sino que la posoperación es el momento en el que más cuidado debe tener un paciente. Le dejaron abandonada, le dejaron sola a Isabel y hoy por hoy no solamente que ha tenido que realizarse 2 operaciones con esta doctora, con esta cirujana estética, sino que además tenemos entendido que para la reconstrucción de su nariz ha tenido que acudir a un nuevo médico, el cual le ha tenido que operar en más de una ocasión. Coméntanos, estimada Isabel,
¿cómo es esto de que has tenido que acudir ahora a otro médico porque esta cirujana no te da razón, no te quiere atender, te ha tratado desde todo punto de vista mal y pues has tenido que acudir a otros profesionales para reconstruir tu nariz? Coméntanos. Sí, es... perdón, es que ha sido un año completamente difícil para mí. El año anterior tuve que pasar por varias intervenciones. Fui a pedir opiniones de varios doctores. Pasé un año porque la operación que ella me dejó empezó como que a ver un hueco en mi nariz. Entonces tuve que acudir a varios doctores. Ninguno sabía realmente qué era lo que me estaba pasando hasta que llegué con uno que después de varios análisis, varios exámenes, cuando me operó se dio cuenta que mi nariz no tenía, en palabras del doctor me dijo, tu nariz no tiene ni pies ni cabeza. No sé cómo tu nariz se encontraba de pie porque ni siquiera estaba respirando. Imagínate que yo ya no podía ni siquiera salir a correr porque no podía ni respirar. O sea, era algo que me afectó completamente. Este doctor que tú nos acabas de comentar, ¿ya te ha realizado intervenciones después de la mala intervención de esta doctora inescrupulosa? Exactamente. Cuando él me abrió la nariz para poder reconstruir, porque yo ya tenía la nariz virada a un lado y con un espacio al otro, el doctor me indicó que sacó un montón de líquido adentro que ni él se explica qué es, ni él sabe qué era. La nariz estuvo bien como por unos días y después finalmente se me cayó la punta de la nariz y eso ha sido extremadamente difícil para mí verme así, porque como tú sabes, todos nos vemos al espejo todos los días. Es algo que me ha afectado completamente, es algo que me ha afectado a diario. Yo ya ni siquiera podía ir al trabajo porque en el trabajo los clientes me preguntaban ¿qué le pasó? Todo el mundo me preguntaba ¿qué le pasó? O sea, me daba vergüenza salir a la calle. Era una cosa horrorosa ver cómo quedó mi nariz. Después de la reconstrucción del doctor, no quedó bien, obviamente se volvió a caer. Para la segunda intervención me encontraron un plástico adentro de la nariz que se mandó a hacer una investigación para ver qué era. Sin embargo, como tú puedes ver, mi nariz no quedó bien, no está bien, nunca va a estar como era mi nariz antes. Y sí es algo que me afecta a diario, sí es algo que me afecta cuando me encuentro con alguien que no me ha visto en mucho tiempo y el primer comentario que llega es ¿qué te pasó en la nariz? ¿Me entiendes? O sea, es algo que sí me ha afectado, incluso en el tema laboral. Esa era nuestra próxima pregunta, ya que lastimosamente tengo entendido que tú trabajas con una operación laboral la cual da un servicio al cliente y estás rodeada de gente. En este tipo de situaciones en las que tú te desarrollas normalmente en el ámbito laboral, ¿has tenido alguna consecuencia de esta mala práctica para tu trabajo, para tus labores cotidianas? Sí, completamente. Yo ya no estoy trabajando. Ahorita me encuentro sin trabajar y es porque las constantes citas que tenía que hacer para las cirugías, tenía que pedir permisos en el trabajo. Y dime tú, ¿quién te da tanto permiso? ¿Quién te entiende que necesitas tantas cirugías, tanto reposo? Entonces sí, al final me afectó y fue algo que incluso en mi trabajo me dijeron no podemos seguir dándote tanto permiso para hacerte lo mismo una y otra vez. Entonces sí, imagínate, es algo que me ha afectado completamente en lo personal, en lo laboral, en lo social, me ha afectado completamente. ¿Cómo puede ser posible que si como paciente o como ciudadano vas en búsqueda de la ayuda y de la guía de un profesional, de un cirujano plástico, este cirujano plástico no solo que no hizo su trabajo, sino que además, cuando intentas reclamarle por el perjuicio que ha surgido, esta persona te trate mal, esta persona no te atienda, esta persona te abandone? ¿Cómo puede ser que una doctora de la República del Ecuador haga esto con sus pacientes? Hoy por hoy, ventajosamente Isabel está viva. ¿Qué hubiese pasado si se iba más allá? Es importante que tengamos en cuenta que tus derechos no son divisibles ni inalienables y que tienes que reclamar, que tienes el derecho a poder solventar esta situación. Primero, si no es posible con una conversación directamente con el médico, con un abogado que defienda tus derechos. No me cansaré de decir,
El equipo de Dr. Ley está listo para poder solventar tus problemas. En el estudio jurídico hemos tenido no solo el caso de Isabel, que nos ha llegado recientemente, sino varios casos de personas a las cuales les han dañado la nariz, han ido por una liposucción y les han dejado cicatrices drásticas, o que simplemente han ido por una operación A y les han ofrecido todo el resto del abecedario, dejándoles después, cuando al médico le salen mal las cosas, en total indefensión. Recuerda, estamos prestos y dispuestos para poderte ayudar en estos que son tus derechos y que no puedes desde ningún punto de vista renunciar. Isabel, además de todo esto, que tengo que decirte que es uno de los programas más fuertes que hemos tenido, porque no entiendo cómo puede hacer un médico caso omiso de sus obligaciones, incluso morales. Cuéntanos, en el asunto económico, ¿has gastado mucho más dinero? ¿Cómo está tu economía ahora? Bueno, Paul, creo que cada pregunta que me haces es peor que la anterior y me duele más. En el tema económico, por ejemplo, yo no es que tenga ahorita en mi cuenta tanto para pagar otra nueva cirugía. Yo he tenido que acudir a préstamos, he tenido que sacar de mis ahorros, mis papás me han ayudado también. O sea, es algo que me ha afectado también en la parte esta, porque no me he podido comprar alguna otra cosa, digamos, porque estoy endeudada pagando las cirugías que me he tenido que hacer por culpa de esta doctora. En este punto, Isabel, quiero preguntarte más bien, ¿el médico actual que te realizó este tipo de operaciones y las nuevas intervenciones se ha referido al trabajo que realizó tu anterior doctora? Sí, bueno, un comentario que me hicieron cuando yo recién llegué con el doctor que me está tratando ahora es justamente como en qué manos caí antes, ¿sabes? Ahí todo mundo le conocía, sabían el tipo de doctora que era, que ha tenido problemas con otros pacientes, entonces me di cuenta que no era la única persona que había sufrido daños por culpa de ella. Además, sí, como te explico, con las cirugías que me hizo y todo lo que encontró, él me decía que, o sea, se sentía aterrorizado que un doctor pueda hacerle eso a un paciente. Es penoso que un doctor le haga esto a un paciente. Estoy totalmente consternado, y además, pues, no solo esto, sino que estoy alineado con el pensamiento de este médico. No es difícil darse cuenta solo viéndole la nariz a Isabel, que no es una nariz normal, es una nariz que tiene cortes, que tiene deformaciones, y que este profesional que ha podido ver sus fotografías antes de la operación, simplemente existe aquí una mala praxis de esta operación. Esto no se puede desde ningún punto de vista quedar así. Nosotros, como Dr. Ley, vamos a enfrentar a esta profesional, y lo que haremos será luchar por los derechos de Isabel, como para que Isabel tenga, desde todo punto de vista, por lo menos un resarcimiento económico que le permita hoy hacerse una nueva intervención, que va a ser mucho más costosa, tengo entendido, tal vez hasta en el exterior. Cuéntanos de eso. ¿Qué es lo que vas a hacer hoy, o cuál es la solución que te dan? ¿Cuál es la solución médica después de este viacrucis al problema de tu nariz? Bueno, la solución, la última que me dieron, es esperar, tener paciencia, esperar más de un año. Imagínate más de un año tener que salir todos los días a la calle de esta manera, todos los días tener que exponerme y que se me vea de esta manera, porque no me siento bien, Paul. Es algo que no me hace sentir bien. Todos los días verme al espejo de esta manera me está... Tengo que decirte, yo me he considerado siempre una persona muy fuerte, pero esto creo que ha podido conmigo. O sea, ya no siento la misma seguridad de antes. Yo ya no salgo ni con mis amigos porque me da mucha vergüenza. Te juro que me da mucha vergüenza. La solución puede ser buscar ayuda en otro país, tal vez, pero es carísimo. Yo he consultado con algunos doctores y lo menos que te cobran son $20,000, $30,000, que yo no los tengo. Y como te comentaba, estoy también cancelando la última cirugía que hice porque tampoco es que tenía el dinero para hacerla. Como el caso de Isabel, lastimosamente hay muchísimos. Y es momento de que en el Ecuador existan políticas de Estado que lo que hagan es proteger al cliente.
Hablemos de las lesiones producidas por este tipo de situaciones. El Código Orgánico Integral Penal habla de las lesiones y estas lesiones se pueden dar desde el punto de vista en la línea del tiempo en cuanto al agravio que te causa, de 1 a 30 días, de 30 a 60 días o posterior a esto. Y esto tiene penas para los malos profesionales que en mal uso de sus facultades y en mal uso de su profesión, lo que hacen es muchas veces acabar, insisto, con la vida de personas que por la confianza que depositaron en ellos, en este momento se sienten totalmente destrozadas, como es el caso de Isabel. Ahora bien, Isabel, nosotros estamos ya enrumbando un proceso penal en contra de esta profesional, pero quiero que tú le digas a la ciudadanía, que tú le digas a nuestros oyentes, que tú les digas a nuestros seguidores, ¿qué pasa con tu vida hoy? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo te ha cambiado el tener en el aspecto de tu rostro, de tu cara, una nariz normal a que te hayan dejado no solo insatisfecha, sino con esta mala práctica que resulta de este procedimiento que prácticamente te ha devenido en problemas casi que irreparables? ¿Qué te digo, Paola? Ahora vivo una vida completamente diferente. Como te digo, me encierro. Eso es lo que me ha traído como consecuencia, encerrarme en mi casa, que ni siquiera voy a las reuniones con mi familia, porque también es un constante recordatorio de qué te hiciste, por qué fuiste con esa doctora, y no es que siento que la gente lo hace con maldad, pero me afecta muchísimo ese tipo de comentarios. Entonces lo que he hecho es aislarme, no quedar ni con mis amigos de hace mucho tiempo. En el tema laboral estoy trabajando con mis papás, porque ¿quién más me ayuda de esta manera a tener permisos a cada momento, a salir a cada momento? Nadie. A ti que estás sufriendo este tipo de problemas, a ti que el médico te falló, a ti que el cirujano plástico te ofreció algo y no te lo cumplió, y si tienes después de esto inconvenientes para poder solventar la solución, búscanos, estamos listos para poder ayudarte y el equipo de Dr. Ley tiene toda la capacidad como para poder hacer eco de esos derechos y defender los derechos que tú tienes, como para que tú, no lejos de una realidad, tengas tus derechos resarcidos. Siempre estamos conscientes y siempre estamos velando porque todas las personas puedan tener lo que se merecen. En este caso, como lo dice la justicia, dar a cada quien lo que se merece. ¿Qué merece esta mala profesional? Merece un juicio penal en el cual todos los perjuicios realizados a Isabel sean concluidos y puedan verse fortalecidos. Además de esto, lo que merece Isabel es justicia. Esa justicia que no siempre tarda, sino que es responsabilidad de cada persona, de cada ciudadano, de cada problema que lo tiene el mismo, denunciar. Denuncia, no tengas miedo de denunciar. Tú lo puedes hacer. Si te sientes perjudicado por un profesional de la salud que realizó un mal trabajo, denuncia. Estaremos listos con el equipo de Dr. Ley para poder solventar tus problemas. Muchísimas gracias por haber venido al programa, mi estimada Isabel. Tengo pues no como siempre el gusto de despedirte, sino que te despido con una voz de aliento y diciéndote que estamos ya con tu caso en marcha y que este caso va a ser un caso para no olvidar y que estos profesionales tengan mucho cuidado y que por lo menos si es que cometen un error tengan esa cara y tengan esa moral como para poder a un paciente, en este caso tú, Isabel, darle la cara y no decepcionarle. Muchas gracias, Paul, por permitirme haber venido a tu programa. Yo creo que era importante que las personas como yo, que se quedaron calladas por un tiempo, que tenían miedo a poder decir que un mal doctor, como en mi caso la doctora Rocío, me hizo un daño, puedan hablar y puedan también poder defenderse y poder buscar justicia. Gracias a ti, Isabel. Si tienes un problema de estos, no me cansaré de insistir. Estamos prestos y dispuestos a poder solventártelo. No te calles, denuncia. Denuncia este tipo de actividades que son desde todo punto de vista ilícitas. No te olvides también de compartir este programa que es para la comunidad.
Recuerda, si tú no tienes un problema de mala práctica, tal vez tengas una persona que sí lo tenga. Compártelo y hagamos que este tipo de noticias y este tipo de programas puedan difundirse, ojalá a nivel mundial, como para que nosotros tengamos esta pauta y hacer patria desde este metro cuadrado que es la lucha por la justicia. A partir de este programa vamos a tener un segmento muy interesante que se llama Reflexiones Jurídicas, en la cual la jefe legal de Dr. Ley va a compartir con ustedes las reflexiones de los conceptos jurídicos que muchas veces se vuelven complicados. Hola, buenas noches. Soy Estefanía Martínez y desde hoy les voy a acompañar en el segmento Reflexiones Jurídicas. Hoy vamos a abordar dos conceptos legales que son necesarios en nuestro programa para que usted pueda entender de manera fácil. Los conceptos de hoy son mala práctica médica, la cual en nuestro país se encuentra regulada en el artículo 146 del Código Orgánico Integral Penal, que habla del homicidio por mala práctica profesional, y este será sancionado según la ley con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Por otro lado, cuando no se produce la muerte, se ingresa en otro tipo de delito, el cual es lesiones, el cual se encuentra establecido en el artículo 152 del Código Orgánico Integral Penal, con penas privativas de libertad de hasta 7 años. Recuerda que en Dr. Ley te informamos para que tus derechos sean respetados. Muchísimas gracias, Estefanía, por este aporte tan importante a lo que en muchas ocasiones se vuelve conceptos difíciles para la ciudadanía. Además, quiero agradecerles por este gran apoyo y por esta gran audiencia que tenemos. Esto no podría ser posible sin ustedes. Gracias por este nuevo programa. Pongan atención que se van a venir temas espectaculares. Muchas gracias por todo. Buenas noches. Y recuerda, Dr. Ley está contigo. Necesitas saber qué hacer, no te preocupes, él va a proceder. Con su consejo vas a entender lo que debes emprender. No hay caso demasiado pequeño ni problema